Entonces, la clase que corresponde ver ahora es la segunda clase que tiene que ver con la histología de la mucosa oral. Entonces vamos a repasar la clasificación de los tipos de mucosa oral, vamos a ver de qué manera se distribuyen y vamos a analizar tipos de uniones. ¿Qué significa esto? Lugares donde de un tipo de mucosa pasamos a otro tipo de mucosa. Esto repaso, clasificación y distribución de los tipos de mucosa. ¿Cuántos tipos de mucosa hay? Tres. En realidad son dos, pero son tres. ¿Por qué? Porque está la mucosa masticatoria y la mucosa especializada, que histológicamente son muy similares, y uno podría decir que la mucosa especializada es un tipo de mucosa masticatoria, pero esta mucosa especializada, que está, fíjense, en el dorso de la lengua y en los bordes de la lengua, contiene los receptores del gusto y por eso se le denomina mucosa de tipo especializada. ¿Ya? ¿Qué característica común tienen? Que es una mucosa que en sus características uno puede identificar aspectos de mayor resistencia al estrés mecánico, asociado directamente al contacto con los alimentos durante la masticación. Entonces, por eso esta mucosa está en relación a los dientes superiores e inferiores y en relación al paladar duro. Y el resto, que no es ni masticatoria ni especializada, es mucosa de revestimiento. Y en ese caso, esta mucosa de revestimiento, de acuerdo a la localización en la que se encuentre, va a tener características de ser más o menos resistente al estrés mecánico. Entonces ahora vamos a ir analizando los tipos de mucosa. Primero, mucosa masticatoria, esa que en el esquema estaba dibujada con un color negro. ¿Qué vamos a identificar primero? La encía. O sea, la encía, si bien nosotros la podemos clasificar como un componente del periodonto de protección, yo se lo había mencionado, periodonto de protección, encía, también la podemos considerar como parte de la mucosa masticatoria. Características clásicas del epitelio: grueso, orto o para queratinizado, asociado a estrés mecánico. ¿Ya? No hay novedad con eso. Vayamos haciendo el paralelo. Paladar duro, grueso, orto queratinizado y también en algunos lugares para queratinizado. ¿Qué otra característica? Un estrato escamoso muy marcado. ¿Qué significa que el estrato escamoso esté muy marcado y muy denso? Que hay muchas uniones intercelulares. ¿Por qué? Estrato basal, estrato suprabasal, estrato escamoso. En esta zona de estrato escamoso uno ve células poligonales con una gran cantidad de uniones intercelulares. Y cuando hablamos de muchas uniones intercelulares, en ese estrato tenemos que considerar dos consecuencias funcionales. La primera es que hay poca permeabilidad, porque están muy unidas entre sí. Y la segunda es que hay una gran resistencia a las fuerzas de compresión y de tracción. Eso ustedes ya lo han visto. Compresión y tracción, ¿cierto? Bueno, la mucosa masticatoria es sometida a fuerzas de compresión y tracción. Por lo tanto, no es extraño pensar que hay una gran cantidad de uniones celulares en ese estrato. Además de la protección que otorga la capa superficial de queratina. ¿Ya? Sigamos. Lámina propia. ¿Se acuerdan qué era la lámina propia? Mucosa. ¿Qué tipo de tejido era? Tejido conectivo. Era un tejido conectivo. ¿Todo el tejido conectivo es lámina propia? No, No. una parte. Pero es la parte más
superficial. La parte más superficial, epitelio, lámina propia. Papilas. ¿Cuáles son las papilas? Las de adentro, que están... Las papilas de narro. Las digitaciones que uno ve mediándose en el epitelio, las papilas del corio. ¿Qué dice esto? Papilas largas y angostas. Yo les explicaba la semana pasada, mientras mayor cantidad de papilas y mientras más largas son las papilas, hay mayor superficie de contacto entre epitelio y conjuntivo. ¿Qué significa eso? Mayor resistencia al estrés mecánico. O sea, esto es todo coherente. Veamos acá, paladar duro. Papilas largas, gruesas. ¿Y qué más? Tejido conectivo denso. ¿Qué significa que sea denso? ¿Qué significa que un tejido conectivo sea denso? Que hay más fibras. Que hay mucho qué. Fibras colágeno. Fibras colágeno. Mucho colágeno. Y el colágeno otorga resistencia también al estrés y es una estructura que le da soporte a todo lo que se encuentra en el tejido conectivo. O sea, todo sigue siendo coherente con resistencia al estrés mecánico. ¿Ya? Y una gran cantidad de vasos sanguíneos y loops vasculares. Y en la submucosa, que también es tejido conectivo, pero se localiza más abajo, podemos encontrar, y aquí podemos ver algunas diferencias. En el caso de la encía, no hay una capa distintiva, eso dice ahí. Y eso yo ya se los había explicado, porque no hay un límite neto que uno pueda decir, acá termina la lámina propia, acá empieza la submucosa. No, pero se ve por los glándulos. Se puede identificar solamente en algunos tejidos donde ustedes pueden ver tejido glandular, de glándulas salivales menores. ¿Ya? Está firmemente adherido a el periósteo y al proceso alveolar. ¿Qué significa eso? En este caso de la encía, que aquí vamos a hablar de el mucoperiósteo. ¿Se acuerdan del mucoperiósteo que les mostré la semana pasada? Entonces, en el caso de encía adherida, vamos a hablar de mucoperiósteo. Y acá, en paladar duro, tejido conectivo denso que se une al periósteo. O sea, también hay mucoperiósteo. Pero ojo, no en toda la extensión del paladar duro esto es siempre igual. ¿Por qué? Porque también es posible encontrar en algunas regiones del paladar duro una pequeña capa de submucosa donde ustedes van a encontrar glándulas salivales menores. Entonces va a depender del lugar donde hagamos el corte histológico en el paladar. En algunos casos vamos a ver mucoperiósteo puro y duro y en otras partes vamos a ver una pequeña capa submucosa con tejido glandular. En el caso de la encía, esto es más o menos esto. Yo les dibujé acá. Puede presentarse con ortoqueratina o puede presentarse con paraqueratina. En ambos casos es histología normal, no es histología patológica. Capa queratinizada, en este caso ortoqueratina no veo núcleos, en este caso paraqueratina sí veo núcleos. Luego, una capa granular, en este caso una capa de células escamosas. ¿Ya? Las células escamosas que yo les esquematicé acá. Capa suprabasal, capa basal y la disposición de papilas del corion en la lámina propia. ¿Ya? El tejido conjuntivo subyacente. Paladar duro. Dos ejemplos. Con dos tinciones distintas, para que no se confundan. ¿Qué otra diferencia hay en estos dos cortes? Acá la superficie epitelial está hacia abajo, acá la superficie epitelial está hacia arriba.
Entonces aquí vemos epitelio, queratina, papilas del corión. ¿Y qué vemos aquí arriba? Hueso. ¿Quién lo dijo? Hueso. Hueso, exactamente. Entonces, en este corte, lo relevante es que tenemos mucoperiósteo. Sí. Epitelio, lámina propia, periósteo, Periósteo y hueso. hueso. Ujú. Pasamos directamente de la mucosa Al al periósteo. periósteo y por eso se llama mucoperiósteo. Pero este corte que está acá también es paladar duro. Es otra región del paladar duro. Y en esta región de paladar Tejido, duro tejido ustedes glandular. observan epitelio, Ujú. queratinizado, Lámina papilas del corión, tejido conjuntivo relativamente laxo, con harto vaso sanguíneo. Y luego Tejido glandular. tenemos los acinos glandulares, que corresponden a glándulas salivales menores, glándulas salivales del paladar. Entonces, en este caso, en paladar duro también tenemos mucosa y submucosa. ¿Ya? Así que no hay una respuesta absoluta. No podemos decir que paladar duro es siempre mucoperiósteo y tampoco podemos decir que paladar duro es siempre mucosa y submucosa. Ahora, mucosa de revestimiento. Y acá tenemos hartos tejidos más. Paladar blando, cara ventral de la lengua, piso de boca y la mucosa alveolar. Y vamos a ver a qué le vamos a llamar mucosa alveolar para que no se pierda. Primero, paladar blando, epitelio delgado, puede presentar receptores de gusto. Lámina propia, papilas, pero numerosas pero cortas. Epitelio, papilas cortas. ¿A qué vamos a asociar eso? A una menor área de contacto entre epitelio y conectivo. Funcionalmente, ¿qué significa eso? Que este tejido recibe menos estrés mecánico. Y además lo vamos a asociar al hecho de que el epitelio es delgado. Si el epitelio es delgado, por una cosa de funcionalidad, también lo vamos a interpretar como poco estrés mecánico. Si ustedes se fijan, en todos estos tejidos que está acá, se repite delgado, delgado, muy delgado, el piso de boca, delgado. ¿Alguna utilidad práctica de que el piso de boca sea muy delgado? ¿No lo han escuchado aún? Exactamente. Existen rutas de administración de fármacos diversas. Intravenoso, intramuscular, oral, etcétera, etcétera. ¿Ya? Inhalación. En el caso de ciertos medicamentos se puede utilizar como vía de emergencia, de acción rápida, la ruta sublingual. Y de hecho nosotros en odontología tenemos ese recurso para resolver ciertas situaciones de emergencia, porque necesitamos que el fármaco actúe rápidamente. Y una de esas alternativas es la utilización de fármacos que van en la vía sublingual. ¿Por qué? Porque como ese epitelio es muy delgado, hay mayor posibilidad de que el fármaco atraviese el epitelio y llegue a la circulación. ¿Bien? Sigamos con la lámina propia. Se repite, papilas cortas, papilas cortas, papilas cortas. Todo asociado a menor estrés mecánico. Y en el caso de la submucosa, hay algunas variaciones. Por ejemplo, un tejido difuso. ¿Eso qué significa en paladar blando? Un tejido laxo, un tejido conjuntivo laxo que tiene glándulas salivales menores. En la cara ventral de la lengua, submucosa delgada, puede contener muchos vasos sanguíneos pequeños. ¿Ya? Piso de la boca, tejido conectivo laxo, con glándulas salivales menores. Mucosa alveolar,
tejido conectivo laxo, con fibras elásticas que se anclan al periósteo, ¿ya? Y además pueden haber glándulas salivales menores. Y esto es continuación de la tabla anterior, más tejidos orales con mucosa de revestimiento, mucosa labial y vestibular, bermellón del labio, y la zona intermedia, que es aquella zona en que el bermellón del labio se convierte ya en piel. Ahí tenemos también mucosa de revestimiento. En este caso, mucosa labial y vestibular, el epitelio es grueso, pero no queratinizado. Eso es lo normal. En el caso del bermellón del labio, el epitelio es delgado y está queratinizado. Y en el caso de la zona intermedia, es delgado y está paraqueratinizado. ¿Qué pasa con el conjuntivo? Mucosa labial y vestibular, papilas largas, tejido conectivo denso. ¿Qué pasa en la zona del bermellón del labio? Una gran cantidad de vasos sanguíneos. ¿A quién de ustedes les ha pasado que ha recibido un golpe o se ha mordido el bermellón del labio? Sangra inmediatamente y sangra profusamente. ¿Por qué? Por la gran cantidad de vasos sanguíneos. De hecho, el aspecto que presenta el bermellón del labio del cambio de coloración respecto de la piel es por la presencia de vasos sanguíneos. ¿Ya? Y en el caso de la zona intermedia, papilas largas e irregulares y una gran cantidad de fibras colágenas y elásticas. ¿Ya? En la zona intermedia del labio no hay submucosa. En la zona del bermellón del labio hay submucosa, glándulas sebáceas, glándulas salivales menores también. Y en la zona de la mucosa labial, que es interno del labio, y el vestíbulo, una mucosa que está firmemente adherida al músculo que se encuentra debajo. Y también en algunas regiones van a encontrar glándulas salivales menores, como por ejemplo mucosa labial en labio inferior. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les decía, ustedes lo toman, hacen la eversión del labio, pasan el dedo y van a tocar mucosidades? Esas son sus glándulas salivales menores que en algunos casos ustedes se las muerden y hacen mucosele. Y para revertir el mucosele, se las vuelven a morder. Paladar blando. El epitelio está acá abajo. El epitelio presenta menor cantidad de queratina. Fíjense en comparación con las imágenes anteriores. Hay papilas, pero las papilas son menos numerosas y son más delgadas y son más cortas. Luego tenemos la lámina propia y una gran densidad de glándulas salivales menores. O sea, en ese caso no tenemos mucoperiósteo. ¿Por qué? Porque paladar blando no tiene hueso al fondo. ¿Ya? Profe, ¿y le podemos decir básicamente tejido submucosa o tenemos que decir? Submucosa. Esto es submucosa. ¿Cómo la identificamos? No porque hay un límite neto, sino porque tiene tejido glandular. Cara ventral de la lengua. Epitelio no muy grueso, algo de queratinización, más bien paraqueratinización, papilas irregulares y más bien cortas, lámina propia, y a poco avanzar encontramos tejido muscular. ¿Ya? O sea, no tenemos una submucosa evidente, tenemos más bien una lámina propia de un grosor menor y que rápidamente se ancla directamente al tejido muscular de la lengua. Cara interna de la mejilla. Quienes se pasan la lengua o se tocan la cara interna de la mejilla se darán cuenta que es una superficie relativamente suave. ¿Por qué es relativamente suave? Porque no presenta queratina. ¿Ya? Entonces tenemos una capa superficial celular sin queratina
una capa intermedia y luego una capa de células escamosas con una capa basal. Pero tiene características que están en una zona intermedia, porque al no tener queratina, uno dice esto no tiene tanto estrés mecánico, pero fíjense que igual tiene papilas del corión profundas o altas. Eso tiene que ver con resistir también la tracción. ¿Por qué? Porque toda esta zona de fondo de vestíbulo y cara interna de la mejilla está sometida a mucho movimiento, a mucha compresión y tracción, ¿ya? Mientras hablamos, mientras comemos, etcétera, etcétera. Luego, el labio. Acuérdense que el labio es todo esto. ¿Ya? Todo esto. No es solo la parte del bermellón. Aquí por dentro, hacia la cavidad oral, tenemos la mucosa labial. Mucosa de revestimiento. Por acá por fuera tenemos el bermellón del labio. Y entre la zona del bermellón y la zona de la mucosa labial tenemos lo que se conoce como la zona intermedia. Entonces, si lo miramos por acá, por la parte de la cavidad oral, tenemos que el epitelio es delgado. La resolución de esta fotografía no es muy buena para decirlo, pero yo se los digo igual. Poca o nula queratinización, papilas del corión irregulares y bajas, lámina propia y submucosa. O sea, mucosa labial, que está presente hacia la cavidad oral, es mucosa submucosa. ¿Por qué? Porque aquí están las glándulas salivales menores que uno se toca acá. Zona intermedia, cambia un poco la fisonomía de las papilas del corión, tienden a aumentar de tamaño. Tenemos una lámina propia, en la zona intermedia no vamos a ver glándulas, ¿ya? Y luego, en la zona del bermellón, fíjense que el epitelio se hace más delgado. Pero al mismo tiempo de hacerse más delgado, se hace más queratinizado. Y aquí, debajo de ese delgado epitelio, vamos a tener una gran densidad de vasos sanguíneos. Y por eso el aspecto de esa parte del labio. Una gran densidad de vasos sanguíneos. Si seguimos avanzando, en algún momento desaparece la zona del bermellón del labio y aparece la piel. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque aparecen los anexos que no estaban presentes en la zona del bermellón del labio. ¿Cuáles son esos anexos? Glándulas sebáceas y folículos pilosos. Algunos más, algunos menos, ¿ya? Y entre esta zona externa y esta zona interna tenemos la musculatura labial, ¿ya? ¿Qué observamos acá? Observamos un detalle de la zona del bermellón del labio. Fíjense, bermellón queratinizado, epitelio delgado, pocas capas de epitelio y abundancia de vasos sanguíneos en el corte. ¿Ya? Tercer tipo de mucosa, la mucosa especializada. ¿Dónde está localizado? Cara dorsal de la lengua, un poco en los bordes de la lengua también. Les decía que es como un tejido, es como una mucosa masticatoria. Entonces, ¿qué vamos a tener? Epitelio grueso, epitelio con queratina o con paraqueratina, ¿ya? Pero la novedad es que este epitelio adopta ciertas formas que se conocen como los receptores del gusto, las papilas gustativas, ¿ya? La lámina propia, papilas largas, lo mismo que en una mucosa masticatoria. Se pueden encontrar glándulas salivales menores, ¿ya?
con una gran cantidad de inervación y plexos sanguíneos. ¿Por qué la inervación? Por los receptores del gusto. Y en la submucosa no es capaz de distinguirse. ¿Por qué? Porque inmediatamente pasa hacia la unión con el tejido muscular de la lengua. Esta es una fotografía de superficie de la cara dorsal de la lengua. Lo que observamos en esta zona más oscura es el epitelio. Pero vemos que en ciertas zonas el epitelio adopta una forma particular. Vamos a ver el detalle acá. Acá va el epitelio, aquí va el epitelio, y el epitelio se invagina y vuelve a subir. Y se invagina y vuelve a subir. Lo voy a dibujar para que quede más clara la idea. Todo esto que estoy dibujando es epitelio. Entonces el epitelio adopta una forma particular que no hemos visto en ninguna de las otras regiones de la cavidad oral, generando esta papila. ¿Qué hay en esta papila? Receptores gustativos. Esta papila, por la forma que tiene, se denomina papila fungiforme porque tiene forma de hongo. ¿Cierto? ¿Qué ocurre acá? Aquí hay un espacio. ¿Qué ocurrirá aquí? ¿Qué ocurrirá ahí? Estos bolsillos que se generan, porque son bolsillos, ¿ya? No se ven claramente acá, por eso los dibujé acá. Esto está conectado directamente con la cavidad oral. Es ahí donde ingresan las partículas del alimento y las moléculas que son sensadas por estos receptores. Generan un aumento en la superficie disponible para entrar en contacto con estas moléculas. ¿Cuál es la parte desventajosa que tiene esto? Es que aquí también se pueden meter restos de alimento. Y eso es una de las razones por las cuales se recomienda el cepillado de la lengua. ¿Ya? Porque la lengua puede ser un reservorio de placa bacteriana. De hecho lo es. ¿Ya? Y acá vemos otro ejemplo en que el epitelio también adopta formas particulares. Y en este caso tenemos papilas que tienen otra morfología. ¿Cuál es la morfología? Como puntas. Y por eso estas papilas se llaman filiformes. ¿Ya? Existe otro tipo de papila, la denominada papila foliada. ¿Ya? Acá una imagen de superficie. Estas cosas oscuras que se ven acá son vacíos, son estos bolsillos que quedan alrededor de la papila. ¿Ya? Y vemos un epitelio delgado con un tejido conjuntivo en su interior y en este tejido conjuntivo una gran cantidad de inervación. ¿Ya? Otro tipo de papila. Todo esto tiene que ver con la disposición del epitelio. Esta es una visión superior. Lo que dibujó es lo que está en blanco de la imagen, ¿no? Lo que dibujé acá es la fungiforme. Es esa. Es esa. Ah, no es de abajo entonces. La segunda. Ahí. No, no es exactamente igual. ¿Por qué? Porque en la fungiforme tenemos un tamaño aquí arriba y tenemos un tamaño más chico acá abajo. Esa de ahí
el tamaño de aquí es más o menos igual al tamaño de acá. ¿Ya? Y la otra es la circunvalada. Esta está mirada desde arriba. Fíjense que tiene un espacio a su alrededor. Y aquí está mirado en el corte. ¿Ya? Básicamente las vamos a describir como formas. ¿Ya? Eso es lo que me interesa que retengas. Ya, y finalmente, lo que queda por ver es las regiones en las cuales hay una unión. ¿Qué significa eso? Una transición entre distintos tipos de mucosa. Entonces vamos a hablar de la unión mucocutánea entre mucosa y piel, la unión mucogingival entre encía y mucosa, y la unión dentogingival no. ¿Por qué? Porque la unión dentogingival es el epitelio de unión, que ya lo vimos. ¿Ya? Unión dentogingival es el epitelio de unión, que vimos cuando analizamos el periodonto, que es más permeable, por si acaso. Entonces, si vamos a hablar de unión mucocutánea, tenemos que volver a mirar el labio, ¿ya? Y la unión mucocutánea está dada por esta transición entre estos distintos tipos de epitelios asociados a la mucosa oral y la piel. Y yo ya les había adelantado en general sus características. El epitelio de un grosor medio, no queratinizado, pasa a una zona intermedia donde el epitelio es más grueso y se queratiniza, pero luego en la zona del bermellón vuelve a ser delgado, pero sigue teniendo queratina. ¿Ya? Para que no se pierdan. Grosor medio sin queratina, un poco mayor de grosor con queratina, muy delgado con queratina. ¿Qué otra particularidad había acá debajo del bermellón? Mucho vaso sanguíneo en la zona de la lámina propia. Y hay un traspaso de este epitelio a la piel. Ahora, si uno analiza las células epiteliales se ven iguales. ¿Qué es lo que cambia? Lo que aparece en la lámina propia. De aquí para acá, cuando hablamos de piel, disminuye la cantidad de vasos sanguíneos, disminuye la densidad de vasos sanguíneos. Por eso el cambio óptico. Ustedes pueden observar cómo cambia. ¿Qué otra cosa? La aparición de los fanerios. ¿Ya? Todas estas estructuras asociadas, como por ejemplo glándulas sebáceas y vello, en folículos pilosos. ¿Cómo se llama, profe? Fanerios. Fanerios. En el caso de la unión mucogingival, hay que volver a esta imagen. ¿Se acuerdan de eso de la encía sana, rosada? No siempre. No siempre. Es que cuando yo estudié esto, la probabilidad de atender a un paciente de ascendencia afroamericana era muy baja en Chile. Ahora no. Ahora esa probabilidad es mayor. Pero en este caso, rosado, punteado y con la papila interdentaria que termina en punta. Las tres características que se describen de la encía sana. Entonces esto nosotros lo consideramos como la parte más cercana al diente, que tiene un surco gingival. Lo consideramos como encía libre. Luego viene una zona que se llama la zona de encía adherida. Ambas son encía, ambas son mucosa masticatoria. ¿Cuál es la diferencia? Encía libre está asociado a la porción más distal de la encía y que uno puede examinar con una sonda periodontal y se da cuenta que por el otro lado, por detrás, hay un surco.
¿Ya? Encía adherida, en una porción que, como el nombre lo dice, está asociada al periósteo. Y luego, cambio en la coloración, fíjense entre esto y esto, y pasamos a mucosa alveolar. Esto de acá, mucosa masticatoria. Esto de acá, mucosa de revestimiento. ¿Por qué creen ustedes que esto se ve más rojo que esto? Por los vasos sanguíneos. Sí y no. Porque estaba más inervado por vasos Porque el sanguíneos. epitelio es más delgado. Exactamente. Y como el Pero epitelio es más delgado, se alcanza a ver tengo los mayor vasos chance sanguíneos. de ver los vasos sanguíneos. Eso no significa que acá en la zona de encía libre y adherida no hayan vasos sanguíneos. Significa que el epitelio Es más grueso. tiene mayor espesor y por lo tanto tengo más dificultad para ver los vasos sanguíneos. Pero probablemente todos ustedes han pasado un fin de semana largo, como el reciente, en el que no se cepillaron los dientes y el día lunes se tocaron y ¡oh! Sangre. ¿Ya? ¿Y de dónde proviene la sangre? De acá, no de acá. Ya. Histológicamente, lo que yo les decía, encía, queratina, epitelio grueso, mucosa alveolar, encía no queratinizada y mayor componente sanguíneo. ¿Ya? Esas son las diferencias básicas. Y como les decía, la unión dentogingival es el traspaso entre el epitelio de la encía, que es mucosa masticatoria. Fíjense la gran cantidad y la altura que presentan estas papilas del corión. El epitelio del surco y el epitelio de unión. Entonces eso es unión dentogingival, que ya lo analizamos hace un par de clases atrás. ¿Ya? Encía libre, epitelio del surco, epitelio de unión. Ya, eso es. ¿Eso? Para que no lo olviden, recuérdense. Esmalte, encía libre, de aquí para arriba, yo puedo examinar ese surco gingival, un bolsillo que se genera. Acá está el epitelio del surco, el epitelio que mira hacia el surco gingival. Acá está el epitelio de la encía libre, que es mucosa masticatoria. Y desde el fondo del surco gingival hasta el límite amelocementario tenemos la extensión del epitelio de unión, que se une a tejido duro, que tiene 2 láminas basales y que es altamente permeable. ¿Ya? Alguien por ahí en el control me puso una respuesta que yo no la tenía considerada, pero que igual la consideré buena, dentro de las particularidades de este epitelio, y era que su origen estaba asociado al origen del diente. Y eso también es correcto. A diferencia de este epitelio que está asociado al tubo digestivo, al origen del tubo digestivo. ¿Ya? Bien. Eso. ¿Algo más? ¿No? Ya. Entonces, está claro. Las notas aparecerán mágicamente en algún momento. Y mañana vamos a ver la retroalimentación. ¿Pero lo vas a subir en la aplicación o algún Excel o alguna tablita con las notas? Lo subo, me preguntan acá dónde se sube. Se sube en el portal académico. ¿Cuál Que es? a ustedes les aparece. Sí, en la aplicación. No. Pero